El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 11 del versículo 2 al 15. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, créanme, más que un profeta. A este se refiere el texto de la Escritura: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te proceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de una mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Juan Bautista, que es fiel a la vocación y a la misión de ser profeta, no se ha acobardado en denunciar las injusticias estando en la misma cárcel. Pero él quiere estar hoy seguro de que vale la pena estar en la cárcel por ese Jesús. Si él ha preparado bien el camino, o todavía el mensaje de él quedará en el aire como muchos de los profetas. Entonces, eso lo lleva a él a cuestionar si Jesús es el Mesías, a quien él espera. Y va a mandar a sus mensajeros. Como humano, está en toda la lógica. Y quiere, pues, dejar a sus discípulos sabedores que es a Jesús a quien tienen que seguir. Como él lo hizo cuando estaba en orilla del río y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y a él siguieron Andrés y Juan, y después todos los demás discípulos. Entonces hoy los discípulos de Juan, que se encuentran llenos de tristeza, desanimados, van a ir a donde Jesús. Van a preguntarle: oye, somos discípulos de Juan, el gran profeta, pero ¿quiere él estar seguro si tú eres el Mesías o hay que esperar a otro? Cristo no va a contestar de una manera simplista, ni arrogante, prepotente. No. Va a contestar de acuerdo a la verdad y a los textos de los profetas, lo que ya habían anunciado Isaías, Jeremías. Y va a decir Jesús: miren, los ciegos ven, los sordos oyen,
Los mudos pueden hablar, los paralíticos caminan, los endemoniados son libres y la buena nueva de Dios ha llegado a los pobres. Díganle eso a Juan. Ustedes lo han visto, ustedes lo han escuchado, del pueblo decir, no de mis labios. Era simple, Jesús hubiera dicho, yo lo soy. Ellos hubieran ido corriendo y dicen que lo es. ¿Pero qué vieron? Nada. En cambio, cuando van donde Juan y le van a decir, él nos dijo, y vimos que los ciegos ven, y que los sordos oyen, y los mudos pueden hablar, los paralíticos caminan, los muertos resucitan, los endemoniados son libres, y el reino ha llegado a los pobres. Entonces Juan, como profeta y conocedor de la palabra de Dios, bastaba y sobraba para entender, ese es el Mesías. En cambio, Juan se hubiera quedado frío e incrédulo y hubiera escuchado simplemente, sí lo soy, él es. Qué interesante fuera que en la vida de nosotros los cristianos, las palabras fueran acompañadas del testimonio. Pero lamentablemente dejamos mucho que desear. Hay una gran dicotomía, un gran divorcio entre la fe y la vida. Cuando los cristianos reflejemos a Dios y la gente vea en nosotros a Cristo, seamos el buen olor de Jesús, esa sal, ese fermento, esa levadura, transformando al mundo y llevando a un mundo de cambio, entonces la gente podrá cambiar y ser distinta. Jesús va a cuestionar a los demás cuando ya se van los discípulos. Oigan, ¿qué era Juan para ustedes? ¿El profeta? ¿Un hombre cualquiera? Sepan que era el gran profeta, el más grande de todos, la última página del Antiguo Testamento. Nadie como él, hombre más grande, pero en el reino el más pequeño. Se está hablando en el reino. Juan está todavía vivo, pero cuando Juan ya llegue y esté en el reino, también será grande, porque fue el gran profeta, el heraldo, el preparador del camino del Señor, el enviado. Jesús hace ver que hay que ser como Juan. Juan era un hombre libre, atrevido, era un hombre como el fuego que quema, que transforma y devora, como esa hacha que corta. Entonces Jesús va a decir, solo de los forzados, de aquellos que saben conquistar, van a tener el reino. No piense que con levantar la mano, o tener la otra en el pecho, o decir amén, o como muchos, que solamente alzamos nuestros brazos, o abrimos nuestra boca para decir amén y aleluya. ¿Y quién vive? No, es que nosotros vivamos para Cristo, porque ya Él vino, murió y resucitó por nosotros. Hoy nos toca a nosotros morir al pecado, nacer en Jesús para Jesús y vivir como Cristo nos mandó en el mundo de la justicia y de la verdad. Amén.